Hombre, ¿qué hice? Digo que estoy desacostumbrado. Ya. Bueno. El semestre pasado, entonces, nos habíamos quedado corto de un tema y habíamos dicho, pues no, este semestre lo repasamos y entonces pues lo que vamos a hacer ahora es ponernos al día. Y pues entonces el tema que nos había faltado por revisar es el tema de antipsicóticos. Bueno, entonces lo que vamos a tener es que tenemos un diverso grupo de enfermedades donde el paciente presenta una alteración en la percepción de la realidad. La realidad está alterada. La cuestión es que cuando mi realidad está alterada, pues yo vivo en esa otra realidad. Yo como paciente enfermo, no me doy cuenta que esa realidad está alterada. Es un observador externo el que se va a dar cuenta. Entonces, pues de las principales enfermedades que vamos a tener, pues van a ser, en estas enfermedades psicóticas, pues vamos a tener la esquizofrenia. No es la única, es de las principales, ¿sí? Hay cantidad de delirios, pero pues subcategorías de delirios, alteraciones en el comportamiento. Pero vamos a hablar principalmente de la esquizofrenia por tomar una de ellas. Entonces, la esquizofrenia pues se manifiesta por eso, una alteración en la percepción de la realidad y una alteración en la percepción con los órganos de los sentidos. En esa esquizofrenia, entonces, nosotros lo que vamos a empezar a describir es la aparición de unos síntomas positivos y de unos síntomas negativos. No hay que tomarlo como que positivo es bueno y negativo es malo, no, sino que se han descrito, se diferencian los síntomas de acuerdo a las manifestaciones que está teniendo el paciente en su enfermedad. Entre esos síntomas positivos, lo que vamos a tener son alucinaciones, ¿sí? Entonces, eh, ¿quién está tocando la puerta? Pero es que va a tumbar la puerta a golpes, ¿sí? Entonces la puerta no está sonando, no estoy loco, ¿no? No, pero la persona realmente empieza a escuchar el que está sonando, va y abre la puerta y no hay nadie. Y vuelve y se para al frente y vuelve y suena la puerta. Y vuelve y no hay nadie, pero está escuchando. Y entonces empieza a ver, mira que es una alteración en la realidad. Y es una alucinación auditiva. O la persona empieza a ver, sí, que pasó una sombra. Sí, esa sombra tenía una forma específica. O empieza alguien a hablarle, ¿sí? Mátalos a todos, mátalos a todos. Vamos a tener diferentes tipos de alucinaciones. ¿Qué puede presentar un paciente? Un paciente puede presentar un delirio. Un delirio es una creencia. Voy a creer en algo y ese algo lo voy a adoptar como una verdad y una verdad absoluta. Una creencia que socialmente no es aceptable, ¿sí? Porque hay creencias que son socialmente aceptables y eso es filosófico, no lo discutan conmigo. Entonces, por ejemplo, puedes tener
un delirio paranoide, entonces tú crees que el gobierno te está vigilando y que ha contratado una gran cantidad de carros amarillos para saber dónde estás todo el tiempo y que cada vez que estés en la calle ve carros amarillos y esos carros amarillos lo están espiando. Sí, los carros amarillos son taxis y ellos están por toda la ciudad, pero usted los ve y dice, ahí me están espiando. O usted tiene todas esas, hay un programa que se llama Alienígenas Ancestrales y usted ve, hay convenciones de gente que va y dice que fueron raptados por extraterrestres para llenar un estadio. Hay cantidad de esa gente. Y ellos lo creen. Y ellos lo creen. Estadísticamente, si ese número de gente realmente hubiera sido raptada por aliens, habría pruebas de los tangibles, reales, de los extraterrestres. Pero ellos lo creen. Y como encuentras otra persona que te reafirma tu creencia, pues entonces estamos pues se profundiza en esa parte de la enfermedad. Vamos a tener que puede haber comportamiento aberrante. Entonces, por ejemplo, pues digamos que usted le están celebrando el cumpleaños a la abuelita y usted se fue a celebrar el cumpleaños a la abuelita y estar allá y a usted le dieron ganas de orinar. Cuando las personas que estamos, digámoslo, bajo los parámetros sociales, nos dan ganas de orinar, pues lo que hacemos es que vamos al baño, orinamos y ya volvemos. Pero pues esta no, pues ahí hay una mata, pues orino en la mata. Imagínese usted, ponga esa imagen, usted está en la reunión familiar y de un momento a otro un primo se puede orinar en la mata. Sí, o sea, se ve raro, no está haciendo algo le está pasando. Entonces vamos a tener esa parte de comportamiento aberrante. Entre los síntomas negativos lo que vamos a tener es alogia. A, sin logos, pensar. O sea, va a haber alteraciones en el pensamiento lógico. Entonces yo tengo huevos en mi nevera, utilizo los huevos para prepararme el desayuno y de un momento a otro se me acaban los huevos. ¿Qué es lo que hace una persona normal cuando se acaban los huevos? Pues va al supermercado y compra más huevos. Una persona con alogia bota la nevera, porque pues ya la nevera no sirve, porque si ya no hay huevos, ¿para qué tengo nevera? ¿O les suena lógico eso? Vamos a tener un déficit emocional. ¿Quién de ustedes tiene mascota? Entonces imagínate, ¿sí? Si un día coges a tu mascota, venga Michin o venga Firulais, te da por echarle gasolina y prenderle candela, simplemente para ver cómo se ve. Y Michin pues sale quemándose así y no, pues, para ti no te da nada, o sea, pues solamente de la imagen de usted ver si tienes mascotas, solamente usted de la imagen de ver a su perro, su gato, su cuy en llamas, pues ya te va a afectar. Uy, no, ¿cómo se le ocurre? No, pero no, esta persona, como si no hubiera pasado nada. Entonces vamos a tener esa parte que hay un déficit emocional, o sea, no... Eh, vamos a tener que hay un aislamiento. El aislamiento es bilateral, la persona deja de tolerarnos a nosotros y nosotros no los toleramos a ellos. Entonces, uy, no, marica, no vamos a estar con ese loco. Y la otra persona tampoco va a querer estar, entonces empieza a ver, y es un aislamiento bilateral. Vamos a tener problemas cognitivos.
alteraciones cognitivas, alteraciones para entender cosas nuevas, para solucionar problemas. Vamos a tener problemas cognitivos. Existe alteraciones, otras alteraciones que pueden venir junto con las enfermedades psicóticas. Empieza a haber problemas endocrinos, ¿sí? Que van a afectar principalmente ¿sí? O sea, los pacientes empiezan a presentar diabetes y empiezan a presentar aumento en la producción de glucocorticoides endógenos, principalmente. Empieza a haber alteraciones en la regulación del ciclo de sueño-vigilia. Entonces la persona empieza a dormir. Puede haber alteraciones psicoafectivas. Entonces la persona puede empezar a tener o depresión o manía o periodos de depresión, de manía asociados a la evolución de su enfermedad. Puede haber alteraciones ya severas, por ejemplo, en la elocuencia, en cómo esa persona habla. Entonces ya no empieza a hablar con claridad y puede haber, no sé si han visto al abuelo Simpson hablar. Entonces lo que pasa es que teníamos un palo de limón, pero en ese momento no llamábamos palo de limón, sino que lo llamábamos, era remolacha de árbol, pero entonces, y eso fue antes de la Segunda Guerra Mundial, porque yo realmente peleé fue en la guerra, y te empieza a hablar de una cantidad de ideas que no llevan para nada. O si alguna vez viste a Cantinflas, sí, que dice así y que va diciendo, pero pues como yo no le he dicho, pues es que es como si no me hubiera dicho, y pues así como voy diciendo, pero es que si usted me hubiera dicho a mí, yo de pronto le hubiera dicho a usted, pero tendría que haberme dicho usted primero, y que dice una cantidad de cosas que realmente no tienen un significado. Puede haber personas que inventen palabras nuevas, ¿sí? Entonces, no se me ocurre ninguna palabra nueva en este momento. Invéntate una palabra nueva y te dice, y te puede hablar con muchas palabras nuevas y realmente pues no se le entiende porque pues para él sus palabras nuevas son, sí, esos neologismos son completamente coherentes, pero para nosotros no. Puede haber personas que utilicen simplemente palabras sin ninguna estructura gramatical, sin ninguna composición, ¿sí? Entonces, no sé, gramatical. Entonces, que te diga, no sé, alguna persona que te diga, y así lo querí. Entonces, esta persona está con, con síntomas esquizofrénicos. ¿Qué explica, qué nos lleva a una enfermedad psicótica? Bien, entonces los primeros estudios que se empezaron a hacer nos hablaban de lo que era una teoría dopaminérgica. Una teoría dopaminérgica. ¿Por qué? Porque entonces se observaban que sustancias que aumentaban la neurotransmisión por dopamina producían síntomas esquizoides. Y si te acuerdas cuando estábamos viendo enfermedad de Parkinson y hablábamos que uno al abuelito le va subiendo la L-dopa, carbidopa, L-dopa, carbidopa, hasta el momento que el abuelito empieza a hablarle al televisor. Y entonces porque pues, L-dopa nos aumentaba la actividad dopaminérgica en el sistema nervioso central y se producían esos síntomas esquizoides. Se observaba en los estudios que había un aumento en el número de receptores de dopamina en los pacientes con esquizofrenia. También que había un aumento en la actividad neuronal de esos pacientes
que tenían esquizofrenia. Entonces, esto nos llevaba a crear una teoría dopaminérgica. Y para corroborar esta teoría dopaminérgica, los fármacos antipsicóticos típicos, llamamos a los típicos a los más viejos, tenían una alta potencia. Acuérdate que los fármacos no tienen fuerza, tienen es potencia. Tenían una alta potencia como antagonistas de los receptores de la familia D2. Entonces, todos esos hallazgos nos hacían hablar de las enfermedades psicóticas como una enfermedad dopaminérgica. Bien. Esto se consideró, tienes que tener en cuenta que antes de los fármacos antipsicóticos, las personas que desarrollaban esquizofrenia, en la Edad Media, pues los quemaban, porque estaban poseídos por algún demonio. ¿Sí? Ya obviamente, ya cuando ya empieza a desarrollarse la medicina, y sobre todo toda la parte de psiquiatría, pues entonces lo que había que hacer con esas personas era lobotomías. Entonces le quitaban la parte prefrontal. Y esa era como la cura de la enfermedad. Vas a ver tratamientos antiguos, por ejemplo, de inducción de convulsiones con insulina. Hay una película, creo que es La mente brillante, si no estoy mal. Y ahí, antes de que él empiece la medicación, creo que sí es en Una mente brillante, o es en el Cuckoo's Nest, o es en ambas, no me acuerdo. Entonces era terapia de electrochoques, ¿sí? Corrientazo. Y esos eran los tratamientos que había para esquizofrenia o inducir convulsiones con insulina. Obviamente, pues mira que ya estas nuevas terapias pues nos brindan un manejo más humano de la enfermedad. Entonces, esta teoría dopaminérgica dura hasta la aparición de un fármaco, que ya no es un fármaco típico, es un fármaco, como si no es atípico. A significa sin, que no pertenece a, es un fármaco atípico. Y ese fármaco se llama clozapina. ¿Y qué pasaba con la clozapina? La cuestión es que la clozapina presentaba una mayor potencia como un antagonista, pero de los receptores 5HT2, de los receptores tipo 2 para serotonina. Esto nos lleva a expandir la mente, entonces pues ya no hablamos de una teoría dopaminérgica ni una teoría serotoninérgica, sino que hablamos de una teoría combinada. O sea, es una enfermedad donde están involucrados varios grupos de neurotransmisores, y no, ni siquiera exclusivamente los D2 y los 5HT2. Entonces estamos hablando de dos fármacos, de unos fármacos típicos y unos fármacos atípicos. ¿Hay alguien ahí que me está escuchando? ¿Peláez, está escuchando? Sí, profe. Sí, profe. Ah, bueno. Sí. Listo. Espere que es que se me cansó la voz. Voy a ir por algo de beber. Ustedes también aprovechen, entonces vamos a hacer un pequeño break comercial. Mientras vamos a el baño, vamos a buscar algo de tomar y volvemos enseguida. Isabela, tienes una, por favor,
Si levantan la mano, acuérdense que yo no estoy viendo la pantalla de Teams, yo solo veo la pantalla del PowerPoint. Si tienen preguntas, entonces yo no veo las manos levantadas. Entonces si tienen preguntas, por favor, háganla. Y yo los escucho. Por eso es que no veo no me doy cuenta de las manos levantadas solamente cuando me salgo. O sea que puedes permanecer con la mano ahí todo el tiempo. Y no me voy dando cuenta. Entonces listo, vamos a buscar algo de tomar. Listo. Bueno. Entonces, tenemos que encontrar el lapicito con el que escribo. Eso. Esta diferencia que hay entre fármacos típicos y atípicos. Entonces vamos a hacer un cuadro comparativo. Entonces yo les dije, los fármacos típicos, ellos tienen una alta afinidad como antagonistas de los receptores D2. Y los fármacos atípicos son antagonistas de los receptores 5-HT2. Bien. Pero, en segundo grado, los fármacos típicos también funcionan como antagonistas de los receptores 5-HT2, sino que con una afinidad menor, una potencia menor. Y los fármacos atípicos van a funcionar también como antagonistas de los receptores D2. Entonces mira que ambos fármacos van a tener la misma actividad sobre los mismos receptores,
¿Qué está cambiando? Cambia esa afinidad, cambia esa potencia. Además de eso, ambos grupos van a tener un efecto antagonista sobre los receptores H1, van a ser antagonistas de los receptores muscarínicos y van a ser antagonistas de los receptores alfa-1 adrenérgicos. ¿Por qué dejo antipsicóticos para el final? Porque te tienes que saber toda esa chorrera de receptores para entender estos medicamentos. Bueno. ¿Qué fármacos tenemos? De los típicos, de los que quedamos utilizando, los típicos ya casi no los utilizamos en la clínica como antipsicóticos. Sí los utilizamos mucho para otras funciones, pero como antipsicóticos no los utilizamos casi. ¿Para qué los utilizamos? Los utilizamos, ¿cuáles utilizamos? El haloperidol. El haloperidol es un fármaco que es barato. Y hace más o menos 5 años, de 5 años para atrás, no había control de precios sobre los antipsicóticos. Significa que un tratamiento con risperidona, con quetiapina, te podía costar 200.000, 300.000 pesos. Entonces, ahora, ya como hay control de precios, entonces ya se pueden mandar fármacos atípicos a un precio más manejable para los pacientes. Antes de eso, pues se les mandaba a los pacientes haloperidol. ¿Qué otros fármacos hay? Clorpromacina, levopromacina. Estos son como los que quedan, que se quedan utilizando. Del otro lado, te voy a nombrar unos cuantos, porque es que estos, ahí sí ya es a gusto del consumidor, a gusto del psiquiatra que te quiere enseñar. Son muchos, hay como unos 12 fármacos atípicos. La clozapina, pues que fue el primero. De los más usados vamos a tener a la quetiapina, a la ketia y a la risperidona. Hay muchos más, aripiprazol, se me fue, otro que termina en sapina, con la sapina. Tienes otros fármacos, pero vamos a nombrar unos cuantos para que tengas idea de ellos. Estos son como los más, del lado de los atípicos, son los más usados. ¿Por qué? ¿Por qué te estoy diciendo que preferimos utilizar los atípicos que los típicos? Pues si no me está viendo ahí en la pantalla que hacen lo mismo, bien. No, no hacen lo mismo. Entonces vamos, clínicamente se comportan diferente y sobre todo los fármacos atípicos presentan menos efectos adversos. Pero para esto tenemos que conocer los efectos adversos. Tengo mi corteza prefrontal y tengo un núcleo dopaminérgico que se llama el área tegmental ventral, que la sigla es BTA porque la sigla está en inglés. Y este es un núcleo dopaminérgico, significa que estas neuronas dopaminérgicas vienen para acá. Y hay un aumento en la actividad dopaminérgica en la corteza prefrontal y eso es lo que me presenta, me provoca, me induce los síntomas esquizoides. Pero cuando doy el fármaco antipsicótico,
lo que estoy produciendo es que haya una disminución en la actividad dopaminérgica. Pero este fármaco antipsicótico no solamente se está yendo ahí. El fármaco se está distribuyendo. Y de pronto usted se acuerda de la sustancia negra, la parte compacta, que también es un núcleo dopaminérgico. Y habíamos hablado de esto hacia los núcleos de la base, ¿sí? Principalmente lo que era el putamen y los globos pálidos, interno y externo. ¿Que hacían parte de qué circuito? De pronto tú te acuerdas. Espero que el profesor les haya enseñado el semestre pasado que esto hacía parte de algo que se llamaba el circuito extrapiramidal. Confío en nada ese profesor de fármaco 1. Circuito extrapiramidal. ¿Para qué me servía ese circuito extrapiramidal? Para hacer control motor fino, para poder escribir, para poder tocar guitarra, para poder textear, para poder coger y hacer una sutura intradérmica, un colchonero simple, un colchonero complejo, para escribir en el computador, para caminar, para tomarme la sopa. Para todos esos movimientos de control motor fino necesito ese circuito extrapiramidal. Pero ¿qué es lo que está pasando? Pues que el fármaco antipsicótico me está produciendo que haya una disminución de dopamina acá. Y cuando hay una disminución de la dopamina en el circuito extrapiramidal, pues la enfermedad se llama enfermedad de Parkinson, pero como aquí es inducida por el fármaco, esto lo vamos a llamar un parkinsonismo. Parkinsonismo. Vamos a empezar a producir la sintomatología de Parkinson, pero por el fármaco. Porque estamos bloqueando esos receptores dopaminérgicos ahí. Esto va a pasar de forma subaguda. De forma subaguda. En los primer mes, 3 primeros meses. Pero el paciente esquizofrénico se va a tomar esto por años o por el resto de la vida. Estas alteraciones extrapiramidales van a evolucionar. Y las neuronas se empiezan a adaptar y empiezan a cambiar su función y se empiezan a acostumbrar. Y lo que nos va a producir es una disquinesia tardía. Las disquinesias tardías se manifiestan por movimientos involuntarios, por tics involuntarios. Y el paciente está normal y va haciendo de un momento a otro un movimiento y lo hace y repite y repite. Estas disquinesias tardías inducidas por los antipsicóticos afectan principalmente al nervio facial. Y una de las cosas, puede afectar cualquier cosa, ¿sí? Puede que usted tenga uno de esos tics que le daban al Chavo del 8, donde le pegaba ñoño, pero por lo general afectan al nervio facial y las personas van a estar haciendo muecas constantemente, la misma mueca, y hace la mueca, y hace la mueca, y hace la mueca. Y eso va a ser una disquinesia tardía. Bien. ¿Qué pasa? La BTA va a estar involucrada, si se acuerda, de su clase de placer hacia el núcleo accumbens con la producción de placer y recompensa de sentirse bien. Empezó otro semestre virtual, qué chévere, qué rico. En ese momento su núcleo accumbens está rebosado de dopamina. Pero pues mira lo que va a hacer el antipsicótico. Te va a disminuir la dopamina. Entonces esta persona va a empezar
a sentirse deprimido, sentirse triste, alterado, porque estamos alterando su función dopaminérgica en su... No, empieza a ver anedonia, ¿sí? Entonces le dicen, uy, téngale, sí, profe, téngale regalo el Assassin's Creed Valhalla. Y en vez de hacer, bueno, gracias, lo tira ahí. Ya, o sea, no hay anedonia, no hay una manifestación de placer, no hay nada que me motive. ¿Dónde más tenemos dopamina en el organismo? Vamos a tener, si está en mayúsculas, son mis siglas, estas son mis siglas, esto no le vaya a decir el profesor de endocrinología que es así, son mis siglas. Yo no sé, si está en mayúsculas es porque es el hipotálamo, y si está en minúsculas, anatómicamente abajito es la hipófisis. Es una forma fácil de, porque ambos son hip e hip, entonces hipotálamo, hipófisis. Entonces tenemos una conexión dopaminérgica, neuronal, porque estamos hablando de la parte de la neurohipófisis. Dopaminérgica, del hipotálamo a la hipófisis. Y la hipófisis lo que va a hacer es que nos va, perdón, la dopamina, aquí sí, cuando hay dopamina, la dopamina nos hace un retrocontrol, nos hace un control negativo, mira que es negativo, sobre la liberación de prolactina. Significa que hay dopamina arriba, la prolactina está abajo. ¿Qué sucede? Pues el antipsicótico me va a impedir la función de esta dopamina, este control negativo se quita, ¿qué le va a pasar? Se aumenta la producción de prolactina. Escuche bien, a favor de lactar, esta hormona va a viajar a la glándula mamaria. Señora, usted que tiene ese exnovio del cual se quiere vengar, ¿sí? Lo mejor que le puede dar es haloperidol o clorpromacina, no porque esté loco, sino porque lo que le va a hacer su prolactina. Uno, ¿qué va a producir? Va a producir un aumento del tamaño de las glándulas mamarias, entonces, ginecomastia. Va a producir, pues cuando están creciendo las glándulas mamarias va a doler y va a haber mastodinia. Y la prolactina estimula la producción de leche materna y vamos a tener galactorrea. Entonces, pues imagínense qué mejor venganza contra un exnovio de esos bien malos, ¿sí? Le salen boobies y produce leche. No, eso es una humillación completa. Eso es en broma, eso lo estoy diciendo en broma, no lo tienen que, ahí yo ya las veo ahí todas tóxicas tomando nota. No, mentiras, es en broma, no hay que hacer eso. Pero entonces sí, vamos a producir. Entonces, una de las cosas es importante decirle al paciente, pues que es que posiblemente, pues va a empezar a producir leche. Porque, pues, se va a producir leche. Profe, una pregunta. Dígame. ¿Cuál era el efecto adverso que usted decía que se generaba en la corteza prefrontal? No, la corteza prefrontal no es el efecto adverso, es el efecto terapéutico. No, pero ¿cuál era el efecto que se generaba allí? O sea, estamos hablando solo de terapéutico. En la corteza prefrontal, de acá de la corteza prefrontal, sí, correcto, este es el efecto terapéutico. Esto es lo que yo estoy buscando. Ah, bueno, listo, ok. O sea, como hay un aumento de dopamina en corteza prefrontal, eso es lo que me altera la percepción. ¿Sí? Entonces, cuando está ese aumento dopaminérgico, es que se empieza a producir el síntoma esquizoide. O sea, usted se toma hoy su apomorfina y usted llega y le empieza a hablar a Paulina Vega y Paulina Vega le empieza a contestar.
Que usted le hable no es el problema es que ella le contesta a través del televisor. Y usted le entiende, y todos los demás lo estamos mirando a usted así con cara de, ¿y este qué le pasó? Pero ese es un aumento. Entonces la idea es que lo vamos a controlar con, entonces ese efecto dopaminérgico lo que nos va a ayudar es que va a ayudar a controlar estos síntomas esquizoides. Este efecto dopaminérgico, siquiera lo nombraste, este efecto dopaminérgico en corteza prefrontal me sirve sobre todo para controlar los síntomas negativos. No, ¿qué estoy diciendo? Borre. No borre, póngale un más. Síntomas positivos. ¿Sí? Entonces, esto nos va a servir para controlar los síntomas positivos, principalmente este efecto. Vamos a tener a los núcleos del RAFE y los núcleos del RAFE van a tener sus axones hacia todo el sistema nervioso central, pero vamos a pintar dos preferiblemente. El de corteza prefrontal y el de núcleos de la base. En la corteza prefrontal, los antipsicóticos me van a disminuir la actividad serotoninérgica de los receptores 5-HT2. Esto me va a ayudar a controlar síntomas positivos y levemente, síntomas negativos. En los núcleos de la base, aquí ya tenemos que hablar de cómo están organizados los microcircuitos. Entonces, cuando uno pinta así, pues me dice la neurona llegó a, pero hay que tener en cuenta es la neurona llegó al núcleo, pero a qué parte o a qué neurona, con qué neurona se está conectando. Entonces la neurona verde es la neurona dopaminérgica, en rojo. Esta es la neurona 5-HT, serotoninérgica, y en azul la GABA. Bueno, recuerda que las neuronas de proyección, las que salen, ¿sí? Esta es la que está recibiendo, esta es una neurona estrellada, su axón es el que va a salir hacia otra parte del sistema nervioso central. Esta es la neurona GABA. O sea, la función, la conexión que hace la función que hace los núcleos de la base es a través de neuronas GABA. Esa es la que va a ir hacia otro lado. Bien. Entonces la dopamina al final lo que hace es regular esta actividad GABAérgica. Y la serotonina regula la actividad de la neurona dopaminérgica. Cuando yo doy el antipsicótico, estos receptores 5-HT2 van a estar antagonizados. Lo que me va a producir que haya un aumento en la actividad de la neurona dopaminérgica.
¿Cómo se va a traducir esto? Con un aumento sináptico de dopamina. Y aquí venimos a algo que tuviste que haber aprendido el semestre pasado. No sé qué dice. Profe, qué pena. Yo tengo una pregunta. O sea, dice que la de serotonina regula la de dopamina, ¿no? Fíjate que aquí se me hizo la diapositiva. ¿Se borró? ¿Qué se hizo? La borré. La borré por error. Le hice clic donde no era. Sí, se borró. Sí, así como lo aprendió en Neuro. Sarcasmo. Bien, entonces, volvamos a pintar porque lo borré. Esta es la neurona dopaminérgica, que viene de la BTA. Esta produce dopamina. Ella libera cierta cantidad de dopamina. Esa dopamina va a actuar sobre una neurona estrellada, que es una neurona GABA. Esta es la que va a tener el axón y te saca este axón para llevarlo a otro, ¿sí? Al globo pálido, al tálamo, donde sea que se vaya a proyectar. Esta es una neurona GABA, que son las neuronas de proyección de estos núcleos de la base. Significa que aquí sobre esta neurona GABA vamos a tener X número de receptores de dopamina, porque pues si está la neurona de dopamina, ahí está la sinapsis, pero los receptores de dopamina están es acá. ¿Sí o no? Bien. Pero entonces yo di un antipsicótico, el antipsicótico está en púrpura. Y te acabo de decir que el antipsicótico es un antagonista de los receptores dopaminérgicos. Vea, entonces tenga su antagonismo de receptores dopaminérgicos, y esto era lo que me producía parkinsonismo. Bien. Pero ahora te estoy sumando, aquí hay receptores, estos son receptores 5-HT, que hay una neurona serotoninérgica que viene desde los núcleos del RAFEN. Cuando la serotonina trabaja sobre estos receptores, me controla, me disminuye la liberación de dopamina. Pero ahora, te acabo de decir que los antipsicóticos, que son en púrpura, están antagonizando estos receptores. Significa que esta actividad de la neurona se va a aumentar. ¿Cómo se traduce eso? Que hay un aumento de dopamina aquí. ¿Qué empezamos a tener? Empezamos a tener una competencia agonista-antagonista. ¿Se acuerda de la competencia agonista-antagonista? Entonces vamos a tener menos antagonista funcionando, vamos a tener más dopamina funcionando. Entonces mire cómo están los receptores de dopamina, están funcionando. Eso quiere decir que los fármacos que tienen mayor actividad serotoninérgica tienen menor incidencia de efectos extrapiramidales. ¿Por qué? Porque estoy alterando menos esta neurotransmisión dopaminérgica. Esa es una de las cosas que vamos a tener. Entonces, de los principales efectos adversos, de los más notorios, que es el parkinsonismo, muy reflejado, muy marcado con los antipsicóticos típicos, menos marcado, oiga, no es que no aparezca, menos marcado, menos frecuente, menos prevalente, con los antipsicóticos atípicos. Voy a meterles el bipireno de una vez.
una neurona que tiene su origen y final en el mismo núcleo se llama una interneurona. Entonces realmente tenemos dos tipos de neuronas, la amarilla, que es una interneurona, nace y muere en el mismo núcleo, y neuronas de proyección, nace y muere en otro lado. Esas son las dos tipos de neuronas que vamos a tener. Neuronas de proyección o interneuronas. Esta interneurona, mire que la pinté de otro colorcito diferente, para que vea, entre por color diferente. Esta es una neurona de acetilcolina. Y aquí vamos a tener, en esta membrana, receptores M3. Y vamos a utilizar un fármaco que se llama bipirideno. Bipirideno. Que es un agonista M3. ¿Para qué? Para activar esa neurona dopaminérgica. Ustedes no se dan cuenta que estoy señalando la neurona verde porque tengo que señalarlas con la pluma, no con el dedo. ¿Sí? Para que se active este receptor, se active esta neurona dopaminérgica, se libere dopamina, estos receptores mantengan activos y disminuir los efectos extrapiramidales producidos por el fármaco antipsicótico. Entonces, muy frecuentemente vas a ver el uso de este fármaco bipirideno. No está ayudando nada para el tratamiento antipsicótico. Lo que está ayudando es a mantener, a controlar los efectos extrapiramidales, a mantener la función del circuito extrapiramidal. Es para eso. Se viene otra sarta de efectos, que ya los conoces. El antagonismo de los receptores H1, tenemos un fármaco con un efecto antihistamínico. Entonces esto nos va a producir somnolencia. Aquí quiero hacer un paréntesis, porque es que, mire, yo quiero que mis médicos sean médicos que piensen, médicos que reten, ¿sí? Que diga, a mí no me parece. Que generen cambio. No lo he visto una vez, lo he visto muchas veces, tantas veces como para asustarme. Digamos que uno de ustedes tiene problema de sueño. No me puedo quedar dormido, no me puedo quedar dormido, no me puedo quedar dormido, no me puedo quedar dormido. Los problemas de sueño, la alteración del ciclo sueño-vigilia produce alteraciones hormonales, alteraciones en el estado de ánimo, alteraciones en la conducta, porque pues dormir es supremamente importante. Yo estoy diciendo son los que van a ser médicos que no van a dormir. Dormir es supremamente importante. Pero solamente hasta donde llevamos ahora. Si tú llegas a consulta porque no puedes dormir, ¿te tomarías un antipsicótico para quedarte dormido? ¿Sería el medicamento de elección que tú vas a escoger para quedarte dormido? No. ¡No! Y usted viera la cantidad de gente medicada con clorpromacina o levopromacina, ni siquiera de los atípicos, de los típicos, medicados para tratamiento del sueño. Y ahí yo digo, carajo, no hay un arsenal gigantesco de otros antihistamínicos que no van a tener toda esta cantidad de efectos adversos. Entonces, ojo, porque, pues, sí, pero mire que sí está durmiendo, sí, pero pues mire todas las otras cosas que tiene, que está produciendo. Entonces, una de las cosas que sí vas a ver a tus pacientes que están bajo el tratamiento antipsicótico son pacientes que están con letargo, pacientes que están cansados, somnolientos, y va a ser por ese efecto antihistamínico. Dame un segundo que me está escribiendo el jefe. ¿Qué más vamos a tener? Vamos a tener
un antagonismo de los receptores muscarínicos. Significa que vamos a tener una disminución de la actividad del sistema nervioso parasimpático. Pero es que nosotros no medimos disminuciones. Acuérdense que esto está equilibrado con el otro sistema y lo que vamos a ver realmente es que hay un aumento de las actividades del sistema nervioso simpático. Y vamos a empezar a ver ciertas alteraciones en esos pacientes. Entonces, mira, aquí ya hay que tener cuidado porque, por ejemplo, pues te llega el paciente que tiene una arritmia, pues hizo una arritmia después por la evolución de sus enfermedades y el paciente viene medicado con estos medicamentos, entonces hay que hacer un control más cauteloso de su ritmo cardíaco, porque ese sistema nervioso simpático se está prendiendo. Vamos a tener el efecto del antagonismo de los receptores alfa-1 adrenérgicos. Esto por lo general lo que nos va a producir es una hipotensión ortostática. Ojo, pues yo sistema nervioso simpático te lo dije solamente en la parte cardiovascular. Acuérdate que esto te pega en muchos niveles. Los pacientes sufren de estreñimiento, los pacientes empiezan a tener sudoración, empiezan a tener una cantidad de cosas por el aumento de ese sistema nervioso simpático. Ya lo vas a observar de forma individual para cada uno de los pacientes. Cosas que vienen sumado al uso de antipsicóticos. 1, la diabetes y el aumento de peso. Y aquí sí, jodió se venta burro. Muy complicado de manejar la diabetes. La diabetes es complicada de manejar en un paciente que no es esquizofrénico. En un paciente esquizofrénico es supremamente complicado. Estos pacientes tienen un severo aumento del apetito y eso lleva a que haya un aumento de peso que pues, se va a retroalimentar positivamente con la generación de la diabetes. Deme un segundo que le estoy contestando aquí al jefe. Bien, entonces muy complicado y vas a ver, estos pacientes aumentan de peso porque no hay saciedad y comen y comen y comen y comen y comen y los vas a ver y están gordos y es muy difícil controlarles esa parte de esa obesidad. Entonces, ya explicamos todos estos efectos adversos y era para llegar por qué atípicos y no típicos. Bien, entonces vamos a volver a hacer otra tabla comparativa entre los típicos y los atípicos. Profe, qué pena, tengo una duda. Hay como repita. Dime. Listo, que al paciente le da diabetes y aumento de peso. El aumento de peso y saciedad supongo que tiene que ver con la serotonina que libera el estómago, pero diabetes ¿cómo? O sea, ¿cómo se relaciona con la diabetes? ¿Sí me hizo entender? Sí, no, sí, espérate que estoy entrando al Matrix para explicarte. Piense alguna vez que fue a McDonald's y se comió su hamburguesa y se comió sus papitas y después vio el helado, el McFlurry y dije, uy, un McFlurry, ya estabas llena, te sentías llena, estabas satisfecha, pero dije, uy, McFlurry rico, ese que es con Oreo y con salsa de chocolate, qué delicia. Y te comiste el McFlurry extra, porque aunque estabas llena no tenías un control sobre lo que ibas a comer. Tú lo hiciste una vez en la vida, está bien, todos hemos hecho ese pecadito una vez en la vida, no hay problema. Esta persona lo hace con todas las comidas. Y lo que nos determina a nosotros, estoy lleno, no quiero comer más, en estas personas está el antipsicótico lo altera. Entonces, no, fuera de eso que no tengo control sobre lo que voy a comer, me da hambre.
Y así mi mamá me diga, vea, mijo, coma más ensalada, yo le decir, no me joda, vieja loca, y me va a tragar mi galón de helado. Entonces empieza a alterarse la parte metabólica. Aparte de eso, el fármaco como tal empieza a producir al inicio que haya un aumento en la liberación de insulina. Y como lo vas a entender en el tercer corte, porque esto no lo entiendes todavía, esta nota, téngala ahí, porque en el tercer corte, cuando estemos hablando de diabetes, y que veas cómo usted, ¿sabe dónde están los diabéticos, los futuros diabéticos? Cuando usted se siente en un salón de clase, mire a el 8% de sus compañeros, esos van a ser los futuros diabéticos. Y no son diabéticos a los 45, empiezan a ser diabéticos desde ahora. Entonces simplemente empieza a generarse, el antipsicótico empieza a crear una resistencia a la insulina, y entonces ya después, así haya insulina, no tiene dónde trabajar porque no hay receptores. Y ahí es cuando se crea, y pues eso es lo que me lleva a que se empiece a generar una diabetes mellitus tipo 2, asociada al consumo del antipsicótico. Entonces no es una cuestión multifactorial, es una, porque la diabetes no es unifactorial, es multifactorial. Entonces vamos a tener la enfermedad del paciente, los cambios de hábito del paciente, la falta de interés del paciente por su propia salud, por su propia enfermedad, más la resistencia a la insulina generada por el fármaco antipsicótico. Entonces es lo que que nos va a llevar a generar pues todas estas alteraciones. Tenemos entonces fármacos típicos y fármacos atípicos. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué atípicos y no típicos? Bien. Entonces, efectos extrapiramidales. Con los típicos son demasiado marcados. Vamos a ponerle aquí como 4 más. Y aquí vamos a ponerle un más. Entonces la aparición del parkinsonismo, de las disquinesias, aparece más con los típicos que los atípicos, ¿sí? Alteraciones cognitivas. Entonces acuérdate que ya el paciente viene con un problema en la lógica, con un problema en la elocuencia. Los fármacos atípicos la empeoran. Perdón, los típicos la empeoran. Mírate la película Una mente brillante. Este fin de semana, búsquesela ahí en Cuevana 2, Una mente brillante, es una película muy buena. Es de un matemático premio Nobel, o sea, el tipo es un genio, pero es esquizofrénico. Y cuando le empiezan a dar los medicamentos, él es de la época de los típicos, él no podía. Fórmulas matemáticas que para él eran elementales, súper fáciles, no las podía resolver. Entonces se altera se aumenta ese déficit cognitivo. Los fármacos atípicos, vamos a ponerle aquí grande, levemente la mejora. En pacientes esquizofrénicos, ahorita usted no todos a tomar clozapina porque pues va a mejorarles el rendimiento académico, no. En los pacientes esquizofrénicos, no en las alteraciones emocionales. La probabilidad de que usted le eche gasolina al gato y lo prenda, acá empeora, acá mejora. La somnolencia es igual. La disminución del sistema nervioso parasimpático, dependiendo del fármaco, pues va a ser igual para ambos. La diabetes va a ser igual para ambos. La hipotensión es igual para ambos. Entonces, aunque son fármacos muy similares, muy parecidos en muchos aspectos, pues sí vemos que hay... me faltó una.
síntomas positivos y síntomas negativos. Los típicos mejoran, muy buenos, mejorando los síntomas positivos, empeoran los síntomas negativos. Los atípicos mejoran los síntomas positivos y levemente, pongámosle aquí una L de levemente, mejoran los síntomas negativos. Entonces, cuando te das cuenta, en esta balanza, los fármacos atípicos tienen menos efectos adversos, tienen mejores resultados terapéuticos. Por eso la mayoría de fármacos de antipsicóticos típicos los hemos dejado de utilizar con ese fin. Utilizamos mejor los fármacos atípicos. Los fármacos típicos, muchos de ellos han cambiado su función. Cuando estemos viendo gastro, te voy a hablar de prometacina, de metoclopramida, de hidroxicina, droperidol. Todos esos son antipsicóticos típicos. Pero ya no los utilizamos como antipsicóticos, los utilizamos como antieméticos, como procinéticos, para hipo, para alergias, con otras funciones, como otros medicamentos, por sus otros efectos que tienen. Pero no los estamos utilizando con ese fin. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? Acuérdense que si levantan la mano en el chat no los veo, tienen que hablar porque si no, no los voy a ver. Yo solo veo la pantalla blanca. Yo, profe, una de las preguntas, pues, eso, es que en cuanto, o sea, cuando baja la actividad del sistema nervioso parasimpático y aumenta la actividad del sistema nervioso simpático, ¿es como es el efectivo? O sea, porque, o sea, hay una hipotensión por los antagonistas alfa 1, Ajá. pero el sistema nervioso simpático va a aumentar también el ritmo cardíaco, ¿no? Entonces, pues, ¿es el efectivo eso? No, la cuestión, tienes que pensar de que la actividad muscarínica no es una actividad de alta potencia, es una actividad de menor potencia. O sea, en la escala, o sea, ahí yo te estaba colocando de arriba para abajo la potencia de cada uno de esos antagonismos. O sea, no es de la misma magnitud el efecto sobre serotonina y dopamina que sobre los receptores muscarínicos. Simplemente que empezamos a tener, entonces, por ejemplo, el paciente puede empezar a presentar estreñimiento. ¿Por qué? Porque su sistema nervioso parasimpático está funcionando menos. Puede empezar a tener dificultad, ¿sí? Retención urinaria, dificultad en la micción, porque su sistema nervioso parasimpático está funcionando menos. Entonces, ya la hipotensión es una hipotensión ortostática. Acuérdate que es la capacidad de mi organismo de mantener la presión. Estoy acostado, la semana pasada aquí hubo temblor, no sé si lo sintió. Entonces estaba acostada, ¡pum! Y se levantó de una. Uy, mamá, me mareé. Y es porque en ese cambio de posición abrupto no alcanza el organismo a regular la presión. A eso es lo que llamamos una hipotensión ortostática. Después de unos cuantos segundos se regula. Pero entonces vamos a tener esos cambios. Entonces vamos a tener es una hipotensión ortostática, no es que el paciente sea hipotenso, es por el cambio de posición. Hay que tener en cuenta, el próximo semestre te vas a dar cuenta cuando ya veas pacientes de verdad, pues que es que el paciente no solamente viene con un medicamento y con una enfermedad, sobre todo en los pacientes mayores. Entonces, ¿cómo va a estar relacionado este antipsicótico con todo lo demás que está tomando el paciente, con todas las demás enfermedades que va a estar presentando el paciente? Y eso es lo que va a pasar. Estos son tratamientos crónicos, esto no es que, uy, ay, me dio la locura y me tomé la quetiapina hoy y ya mañana no. Esto es o por muchos años o de por vida. Y pues vamos a tener, y el organismo pues va a estar con esos eventos adversos a lo largo. ¿Cuál es la segunda pregunta? Habían dos. No, profe, creo que era eso. Ah, ok, vale, listo. Perfecto.
¿Alguien más? Profe, Listo. Dígame. La escucho. como tú decías que entonces también el paciente con esquizofrenia y eso va a tener alteración como en el estado anímico y demás, normalmente se suelen como pues se formulan con el medicamento antipsicótico y antidepresivo o solamente con el antipsicótico es suficiente. Antipsicótico, antidepresivo, anticonvulsivante, litio, a veces dos antipsicóticos. Eso, todas las enfermedades que son neuropsiquiátricas, nunca hay blanco, nunca hay negro. Es todos los contornos, todas las escalas de gris. Entonces, pues vas a tener paciente que solamente que te apine y ya, pero yo he visto pacientes que están tomando 5 medicamentos al tiempo. Sí, está con clorpromacina, risperidona, litio, carbamazepina y una benzodiazepina para mantenerlo tranquilo. Y así todo el paciente te puede hacer una crisis psicótica en cualquier momento. Entonces, pero pues, lo que te digo, no quiere decir que pues que al paciente de entrada le vas a meter esa bomba, sino que pues en la evolución del paciente pues se va viendo qué es lo que hay que ir haciendo para tratar a cada uno de ellos. Ajá. ¿Se acuerda cómo se trata una crisis cuando el paciente está con una crisis psicótica? ¿Qué se hace? El paciente en este momento pues está allá y el paciente llega y cogió el palo de la escoba y la va a coger a palo porque pues le va a sacar ese demonio que usted lleva adentro que se llama J Balvin. Profe, pues darle un golpe y darle después la benzodiazepina. ¿Cuál benzodiazepina? No le voy a dar el golpe porque lo demandan. Lo puede hacer restricción física. Sí, lo cogen entre 5 y lo sostienen, pero no le puedes pegar. ¿Cuál benzodiazepina? ¿Crees tú que...? ¿Ah? Midazolam. Midazolam. ¿Por qué escogiste Midazolam? Porque es de acción rápida. Porque es de acción, sí. Porque es un fármaco que tiene alto poder hipnótico y es de acción rápida, así sea aplicado de forma intramuscular. Porque en ese caso, imagínese un paciente en una crisis psicótica, el tipo está vuelto Hulk, o sea, así sea un chiquito, flaquito, hay que mandarle 5 personas encima para sostenerlo porque a la persona no le importa más, o sea, la persona arranca y no te va a responder y la persona no se va a cuidar a sí misma y va a hacer lo que le dé la gana. Entonces, ¿quién va a canalizar un paciente de esos en ese estado? Nadie. Usted le va a decir al paciente, tómese esta pastillita y pues usted se va a quedar sin dedos. Entonces, pues toca aplicar algo intramuscular. Entonces, el midazolam tiene la ventaja de que si lo aplicas intramuscular, pues el efecto es supremamente rápido, el efecto es hipnótico. Pero el midazolam solo lo duerme. El midazolam lo está sedando, pero no le está controlando las crisis psicóticas. Las crisis psicóticas son manifestaciones de síntomas positivos en los pacientes. Ahí lo que utilizamos es haloperidol. Entonces realmente es una combinación de haloperidol con midazolam para controlar las crisis psicóticas en los pacientes. Ese es un protocolo, puede que cuando vayas allá a San Isidro te digan algo diferente, pero por lo general es una benzodiazepina con un antipsicótico típico, con uno de los medicamentos que tenga alta potencia sobre los receptores de 2. Ajá. Bueno. ¿Listo? Profe, yo tenía una duda, pues cuando estabas mostrando las diapositivas de los síntomas positivos y negativos, como que pasaste diapositiva y pusiste otros, pero es que no alcancé a escuchar o no vi bien si eran síntomas positivos o negativos o de cuál eran. Ah, no, los otros, no, son
otras, ni positivos ni negativos, son otras manifestaciones que se van dando junto con, o sea que pues no lo podemos clasificar ni como positivos ni como negativos, simplemente que son otras manifestaciones que se empiezan a presentar con la enfermedad. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, pues lo endocrino no es, ¿sí? Las alteraciones de ciclo y sueño-vigilia no es ni positivo ni negativo. Los desórdenes psicoafectivos, ¿sí? La pérdida de la elocuencia, eso no es ni un síntoma ni positivo ni negativo, simplemente que son cuestiones que se pueden ir presentando en los pacientes. Puede ser de esto y de todos los niveles de gravedad que puedes saber. Puede estar la persona que solamente, sí, que de pronto pues, escucha, no sé, alguno de sus dioses y que le habla y ya. O está la persona que realmente sí tiene toda la percepción alterada. Y pues si te presenta muchas cosas, vas a tener todos los niveles de alteraciones en estas personas. Listo, profe, gracias. ¿Listo? Ok. Vale. Bien. Bueno. Entonces, no siendo más, nos vemos mañana a las 2. Aquí mismo. Algo Gracias, profe. Dígame. Lo de la clase de hoy, sino de los horarios que vamos a manejar, pues ya varios compañeros han preguntado si existe la posibilidad que de pronto la clase de los lunes, este mes de febrero, la hagamos a las 2 de la tarde, de 2 a 4. La cuestión es que hay personas que, pregúntale a todos, es que la cuestión es que pues, necesito que todos puedan, si todos pueden de 2 a 4, no hay inconveniente, pero es que hay personas que yo sé que hay personas que están como en semestres más